Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o noches, son las 7 de la noche ahora que les estoy grabando este video. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un tema que ya esbozamos en videos anteriores, pero que me gustaría profundizar con ustedes. Lo haremos a lo largo de los subsiguientes videos. Es el tema de la espiritualidad. En aquel entonces, en ese video, definimos o nos aproximamos a una primera definición de la espiritualidad cristiana como la aplicación concreta del dato teológico que aparece en la revelación. Eso sería la espiritualidad, la manera concreta de vivir el dato teológico que se nos revela en la Biblia. Pero es solo una primera aproximación. Si quisiéramos definir de una manera más concisa, más precisa, la espiritualidad, sin agotar desde luego el concepto, diríamos que la espiritualidad es el modo concreto de vivir el amor según la perspectiva cristiana que aparece en la Sagrada Escritura. Es decir, la vivencia del amor, desde luego, es una vivencia desde la libertad, puesto que es una vivencia desde el espíritu. Pero esta libertad en la vivencia del amor requiere, sin embargo, ciertas pautas orientativas. Y estas pautas orientativas aparecen en la Sagrada Escritura. El Espíritu impulsa a vivir en el amor, pero digamos que las pautas orientativas son las que se nos han revelado en la Sagrada Escritura, en algunos textos de manera muy precisa. Bien, estos textos son los que iremos analizando en los subsiguientes videos. Desde luego no agotaremos, no haremos aquí una exégesis demasiado extensa, a profundidad sobre esos textos. No es el objetivo de estos videos, sino que simplemente entresacaremos algunas líneas espirituales que nos permitirán como aclarar o discernir de mejor manera de qué forma podemos aplicar estos textos bíblicos. El primero que me gustaría tocar con ustedes es un texto del libro del Éxodo, el famosísimo texto de la teofanía de Yahvé a Moisés en la zarza ardiendo. Remito desde luego a ustedes y los invito encarecidamente a que lean, a que acudan al texto bíblico para que lo tengan en su totalidad, para que lo tengan en la mente y en el corazón. Yo solamente tocaré aquí algunas de las líneas que aparecen en ese texto. Y específicamente, la primera que viene a mi mente en esta reflexión es la actitud de Moisés cuando es llamado por Dios en aquella zarza que arde sin consumirse. Y este misterio incita desde luego a Moisés, le mueve a curiosidad. Moisés quiere saber por qué esta zarza arde sin consumirse. Evidentemente que aquí tenemos que acudir a la simbología propia del texto, la simbología que utiliza el autor bíblico. La primera de ellas, el primer símbolo que aparece, que salta a la vista, es el símbolo del fuego. El fuego en la Biblia es un símbolo ambivalente, pero en este caso, en este texto específico, y siempre el sentido de un símbolo quedará aclarado por el contexto. Bueno, aquí el sema de significado del fuego es el de la acción del Espíritu. Siempre es el Espíritu el que actúa en el hombre.
Y entonces este espíritu se presenta con forma de fuego. También, por ejemplo, en el texto del Nuevo Testamento de Pentecostés aparecen lenguas de fuego descendiendo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre es el espíritu, siempre es Dios actuando en el hombre para capacitarlo para una empresa de envergadura máxima. Es más, de tal envergadura que excede las capacidades o las posibilidades propias del ser humano. Y entonces aquí resulta que Moisés lo que percibe en esta visión mística del misterio, lo que percibe es que ese misterio actúa como un fuego devorador, pero que sin embargo no destruye. Por el contrario, capacita, purifica, acrisola para sacar lo mejor del ser humano y lanzarlo a empresas de ensueño, ¿no? Empresas que el hombre ni siquiera se atrevería a soñar y que sin embargo la acción del Espíritu hace posible. Bien, este es el misterio que Moisés quiere descubrir. Pero el problema es que Moisés se acerca para ver, dice el texto. Y aquí el ver simboliza una actitud específica, una actitud espiritual específica. Y es la actitud del dominio. A través de la visión, el hombre domina la realidad, la enmarca dentro de sus criterios interpretativos, y entonces la reduce a esos criterios, a ese marco, la domestica, por decirlo de algún modo, ¿verdad? El hombre, ante una realidad que aparece como un gran interrogante, lo primero que quiere hacer es dominar ese interrogante, domesticarlo, quitarle el misterio que le desafía y que de algún modo le amedrenta. Pero cuando Moisés quiere asumir esta actitud de cara a la relación con el misterio, porque de eso se trata, de relacionarse con el misterio, esta voz le llama desde la zarza, le invita a la relación, la voz inmediatamente le detiene. Moisés, Moisés, detente, detente. Y entonces la voz, evidentemente, de manera lógica, a lo que remite es a una actitud fundamental en la vida espiritual. El que llama exige del otro la escucha. Si el otro llama es para que se le escuche. Si se pronuncia una palabra es con el fin de que el otro escuche. Y entonces lo que se perfila en este texto como una actitud espiritual irrenunciable para el creyente, no solo para el cristiano, para todo creyente, para todo aquel que quiera relacionarse con el misterio, es el de la renuncia al dominio en la relación. Y es el de la apertura entonces a la escucha. Una escucha que implica muchas otras realidades, muchas otras dimensiones. La escucha implica primero el silencio. Si no hacemos silencio es imposible escuchar al otro. Pero por otro lado, la escucha también implica atención, obediencia en el sentido fuerte de la palabra audire, ponerse bajo la escucha de esa palabra. Esto no implica renunciar, desde luego, a una capacidad esencial del ser humano, irrenunciable del ser humano, que es el de la libertad, del discernimiento, el uso de la inteligencia, del sentido común, de la obediencia a la conciencia. No estamos diciendo que obedecer se refiera a la abdicación de la inteligencia y de la libertad para tomar las propias decisiones. Desde luego que no. La obediencia simplemente es ponerse bajo la escucha de una palabra que reconocemos viene de una autoridad. Eso es el misterio. El
misterio se impone no por autoritarismo, no, el misterio se impone por sí mismo, porque aparece como inefable, como augusto, como indefinible, como el sumo bien que atrae, que seduce el corazón. Y entonces por eso el creyente, el hombre religioso, se pone bajo la escucha de la palabra que ese misterio le profiere. Entonces, concluyamos. Dos actitudes fundamentales. Una es de renuncia, y entonces esto implica la renuncia a querer dominar en la relación. Y segundo, una actitud espiritual de escucha, de apertura, de obediencia a esa palabra que el misterio dirige. Bueno, pues ya se va haciendo muy largo este video. Nos quedamos en el análisis de este texto maravilloso del Éxodo, y en próximos videos pues comentaremos algunas otras pautas espirituales indispensables para la vida de todo cristiano. Hasta la vista, que estén muy bien, cuídense, bye.